Hoy comenzarás un recorrido profundo a través de la historia del Antiguo Testamento, un viaje que te permitirá conocer las Escrituras de manera más íntima y entender la complejidad de la relación entre el pueblo de Dios y su Creador. Si te quedas hasta el final, te garantizo que serás enriquecido con una comprensión más clara de la sabiduría divina que se encuentra en la palabra de Dios y verás cómo todo se entrelaza dentro de su grandioso plan redentor. Antes de que cualquier cosa fuera creada, solo existía Dios, quien es eterno, sin principio ni fin. Su existencia no depende de nada ni de nadie. Él es el origen de todo lo que existe. Dios no fue hecho ni tiene un comienzo. Él es el creador y sustentador de todo. Desde siempre ha sido, es y será el principio y el fin de todas las cosas. En el principio Dios creó los cielos y la tierra en un acto glorioso de poder y creatividad infinita. Dios, con solo su palabra, dio forma al universo. La luz se separó de la oscuridad, los mares y la tierra firme fueron establecidos, y la vida comenzó a surgir en cada rincón de este nuevo mundo. En 6 días, Dios completó su obra maestra, creando todo lo que existe y declarando que todo era bueno. En el primer capítulo de Génesis, se relata que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Al llegar al 6º día, Dios formó al primer ser humano, Adán, tomando polvo de la tierra, y sopló en él aliento de vida, dándole no solo existencia, sino también un espíritu viviente que le permitiría tener una relación única con su Creador. Para que Adán no estuviera solo, Dios creó a Eva a partir de una costilla de él, y juntos vivieron en el jardín del Edén, un lugar de perfección, abundancia y paz. En ese jardín, Adán y Eva disfrutaban de una relación íntima y cercana con Dios, caminando en perfecta armonía con su Creador. En el capítulo 2 de Génesis se describe cómo Dios formó al hombre del polvo de la tierra y le dio aliento de vida, convirtiéndolo en un ser viviente. Dios les dio una sola advertencia: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues en el momento que lo hicieran, la muerte entraría en el mundo. Sin embargo, la serpiente, astuta y engañosa, logró persuadir a Eva para que desobedeciera el mandato de Dios. Al hacerlo, el pecado entró en el mundo y con él la caída de la humanidad. La inocencia que antes poseían fue perdida y la vergüenza se apoderó de ellos cuando se dieron cuenta de su desnudez. En ese instante, la desobediencia tuvo consecuencias terribles. Como parte de su justicia, Dios los expulsó del jardín del Edén para que no tuvieran acceso al árbol de la vida y pudieran vivir para siempre en su estado de caída. No obstante, incluso en medio de este acto de juicio, Dios mostró su misericordia. Les proveyó ropa para cubrir su desnudez y con gran compasión les dio una promesa: un día enviaría a alguien para redimir a la humanidad. En el tercer capítulo de Génesis se menciona cómo Dios hizo túnicas de pieles para Adán y Eva y los vistió, demostrando su cuidado incluso en medio de la justicia. La expulsión del Edén marcó el inicio de una vida llena de trabajo arduo y sufrimiento para Adán y Eva, pero también abrió la puerta para la esperanza de redención. Lo que sigue en la historia, a través de las generaciones, es un relato continuo de amor, justicia, misericordia y promesas cumplidas. Un camino que nos lleva hacia el cumplimiento del plan redentor de Dios para toda la humanidad. Si sigues este viaje, descubrirás cómo cada paso de la historia bíblica apunta a un propósito más grande que solo nosotros podemos comprender plenamente con la sabiduría que viene de conocer las Escrituras profundamente. El plan de redención de Dios para la humanidad comenzó a tomar forma incluso después de que el pecado entrara en el mundo. Aunque la caída de Adán y Eva trajo consecuencias devastadoras, Dios, en su infinita sabiduría y amor, ya tenía preparado un plan para restaurar lo que se había perdido. Después de la expulsión del Edén, Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Abel era pastor de ovejas, mientras que Caín trabajaba la tierra como agricultor. Ambos, siguiendo las costumbres de su tiempo, ofrecieron sacrificios a Dios. Sin embargo, Dios aceptó el sacrificio de Abel,
pero rechazó el de Caín. Esto generó una gran envidia y frustración en el corazón de Caín, quien, cegado por la ira, llevó a su hermano al campo y lo mató, cometiendo el primer asesinato de la historia humana. Este trágico evento se relata en Génesis 4:8. Y dijo Caín a Abel: vamos al campo. Junto ahí aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Tras este asesinato, Caín fue desterrado y se convirtió en un errante sobre la tierra, marcado por su pecado. En medio de esta tragedia, Adán y Eva, con corazones rotos pero llenos de esperanza, tuvieron otro hijo, a quien llamaron Set. El nombre de Set significa compensación, pues Eva creía que Dios le había dado un hijo en lugar de Abel, en un acto de consuelo y restauración. A pesar de este gesto de gracia, la maldad de la humanidad continuó aumentando con el paso del tiempo, y el corazón de Dios se entristeció profundamente al ver el nivel de corrupción que se había alcanzado en la tierra. Dios, al ver la maldad que había invadido la creación, decidió limpiar la tierra con un diluvio que borraría toda vida, pero encontró en Noé a un hombre justo y recto que caminaba con Dios. Noé era perfecto en sus generaciones, y su vida de fidelidad y obediencia destacó en medio de un mundo corrompido. En Génesis 6:9 se nos relata: estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Dios instruyó a Noé para que construyera un arca de grandes dimensiones, un refugio que salvaría a su familia y a parejas de cada especie de animal de la inminente destrucción. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó, y las aguas cubrieron la tierra, destruyendo toda vida fuera del arca. Después del diluvio, cuando las aguas finalmente retrocedieron, Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Como señal de este pacto eterno, Dios colocó el arco iris en el cielo. En Génesis 9:13 se narra: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Este arco iris no solo simboliza la promesa de Dios, sino también su amor y fidelidad inquebrantables hacia la humanidad. Tras el diluvio, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los patriarcas de las naciones que poblarían la tierra. A partir de ellos, Dios comenzaría a edificar nuevamente la humanidad, continuando con su plan de redención que llevaría, a través de las generaciones, a la restauración completa de lo perdido en el Edén. Este acto de misericordia y justicia marca un punto crucial en la historia de la humanidad, pues aunque el pecado trajo consecuencias graves, el plan divino de restauración ya estaba en marcha. Después del diluvio, los descendientes de Noé se multiplicaron rápidamente y comenzaron a formar diferentes grupos étnicos y naciones. Cada uno de los hijos de Noé dio origen a distintos pueblos, los cuales están detalladamente mencionados en las Escrituras. Sem, el hijo mayor, es considerado el ancestro de los pueblos semitas, que incluyen a los hebreos, árabes, asirios, arameos y otros pueblos de la región. La línea de Sem es crucial en la narrativa bíblica, ya que de ella descienden los israelitas, y de forma significativa es la línea que culmina en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta conexión le da un papel central en la historia de la redención. Por otro lado, Cam, el segundo hijo de Noé, es el padre de varias naciones que a menudo se muestran como enemigas del pueblo de Israel en la Biblia. Su descendencia incluye a los cananeos, egipcios, filisteos y otros pueblos que habitaron el norte de África y el cercano oriente. Las relaciones entre los descendientes de Cam y los israelitas fueron en muchas ocasiones conflictivas y formaron una parte importante de la historia bíblica de los pueblos que rodeaban a Israel. Finalmente, Jafet, el tercer hijo de Noé, es considerado el progenitor de muchos de los pueblos de Europa y algunas partes de Asia. Su linaje es clave para entender la expansión de las naciones más allá del ámbito cercano a Israel,
contribuyendo a la diversidad de pueblos que habitaron el mundo en tiempos antiguos. A través de Jafet, las naciones europeas y asiáticas comenzaron a tomar forma y desempeñaron un papel importante en los eventos históricos que se desarrollaron después. A medida que los descendientes de Noé se multiplicaron, comenzaron a poblar la tierra. Uno de los momentos más significativos en este proceso ocurrió cuando llegaron a la llanura de Sinar. Allí decidieron construir una ciudad con una torre que llegara hasta el cielo, buscando hacerse un nombre y evitar ser dispersados por todo el mundo. En Génesis 11:4 se relata su ambición y dijeron: «Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». Sin embargo, Dios, viendo la arrogancia de la humanidad y el peligro de su unidad en el mal, intervino para evitar que este proyecto prosperara. En su sabiduría, decidió confundir sus lenguas para que no pudieran entenderse entre sí, lo que provocó que no pudieran completar la torre. La ciudad fue llamada Babel, debido a la confusión que allí ocurrió. En Génesis 11:9 se explica: «Por eso fue llamada su nombre Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra». Este evento marca un punto crucial en la historia humana, donde la humanidad, en su intento de exaltarse por encima de Dios, fue dividida. Este acto de confusión de lenguas no solo explicaba la diversidad de idiomas que existen hasta el día de hoy, sino que también representa un momento de transición en el plan divino. A partir de este punto, Dios comienza a trabajar de una manera especial a través de un pueblo escogido, el pueblo de Israel, para llevar a cabo su plan de redención para la humanidad. La dispersión de las naciones y la creación de lenguas diferentes también abrió el camino para que, a través de los siglos, se desarrollaran diversas culturas, cada una con su propia historia y contribución al relato global de la salvación. En un lugar lejano, en la antigua tierra de Ur de los Caldeos, vivía un hombre llamado Abraham. Un día, Dios le habló de una manera directa y poderosa, llamándolo a dejar atrás su tierra natal y a separarse de su familia para dirigirse a un lugar que Él le mostraría. Este llamado fue acompañado de una promesa extraordinaria. Dios haría de Abraham una gran nación, lo bendeciría y a través de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. En Génesis 12:1-2 se narra: «Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición». Abraham, movido por la fe y la obediencia a la voz de Dios, dejó todo lo conocido, sin saber a dónde iba ni cómo se cumplirían las promesas divinas. Este acto de fe fue monumental, pues implicaba confiar completamente en las palabras de Dios sin tener todas las respuestas. Sin embargo, su fe y obediencia fueron recompensadas con la promesa de que se convertiría en el padre de una gran nación. A lo largo de su vida, Dios continuó reafirmando y ampliando estas promesas a Abraham, detallando la posesión de la tierra de Canaán, una descendencia innumerable y la bendición que se extendería a todas las naciones de la tierra. En Génesis 17:5, Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de multitudes, y también cambió el nombre de su esposa de Sarai a Sara, mostrando un nuevo comienzo para ambos. En uno de los momentos más cruciales de la vida de Abraham, Dios lo llevó fuera de su tienda y le mostró las estrellas en el cielo. «Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar», le dijo Dios. «Así será tu descendencia». Génesis 15:5. Abraham, aunque parecía improbable que pudiera tener tantos descendientes, creyó a Dios, y esa fe le fue contada como justicia. A partir de este momento, Dios selló estas promesas con un pacto, y la señal de este pacto fue la circuncisión. Este pacto no solo confirmaba las promesas de Dios, sino que también establecía una relación exclusiva y especial entre Dios y los descendientes de Abraham.
una relación que duraría a lo largo de generaciones. Sin embargo, a pesar de las claras promesas de Dios, Sara, la esposa de Abraham, no podía concebir. Con el tiempo, Sara, en un momento de desesperación y falta de fe en la promesa divina, ofreció a su sierva egipcia, Agar, para que tuviera un hijo con Abraham. Agar concibió y dio a luz a un niño, a quien llamaron Ismael. En Génesis 16:11, el ángel de Dios le dijo a Agar: «He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Dios ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará delante de todos sus hermanos». Ismael fue el primer hijo de Abraham, pero Dios dejó claro que el hijo de la promesa sería a través de Sara, no de Agar. A pesar de la incertidumbre y los años que pasaron, cuando Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90, nació Isaac, el hijo prometido, un milagro que solo podía ser explicado por el poder divino. Este evento fue una prueba del poder de Dios para cumplir sus promesas, sin importar cuán imposibles parecieran las circunstancias. La vida de Abraham no estuvo exenta de desafíos. Uno de los momentos más difíciles de su vida fue cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. A pesar de lo desgarrador de la prueba, Abraham obedeció a Dios sin dudar, mostrando una confianza absoluta en la fidelidad divina. Sin embargo, en el último momento, Dios proveyó un carnero para el sacrificio, y así Isaac fue salvado. Este evento, narrado en Génesis 22, es uno de los momentos más trascendentales de la fe de Abraham. Después de la muerte de Sara, Abraham se preocupó por encontrar una esposa adecuada para Isaac, asegurándose de que fuera de su misma familia. Con fe en la providencia divina, envió a su siervo a Mesopotamia para buscar una esposa entre su parentela. El siervo encontró a Rebeca, quien se convirtió en la esposa de Isaac. En Génesis 24:67 se relata: Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. La vida de Isaac, al igual que la de su padre, estuvo llena de pruebas. Una de las más grandes fue cuando se enfrentó a una gran hambruna en la tierra. Al igual que Abraham antes que él, Isaac tuvo que tomar decisiones difíciles en medio de dificultades. Pero a través de cada prueba, Dios estuvo presente, guiando a los patriarcas en su camino y cumpliendo sus promesas, aunque de formas inesperadas. La historia de Abraham e Isaac es un testimonio de fe, obediencia y la fidelidad inquebrantable de Dios a lo largo de las generaciones. Al igual que su padre Abraham, Isaac también se vio enfrentado a momentos de miedo y desesperación. En una ocasión, cuando se encontraba en tierras extranjeras, temió por su vida y mintió sobre la identidad de su esposa, Rebeca, temiendo que lo mataran por ella. A pesar de su temor, Dios lo protegió y bendijo, confirmando las promesas que le había hecho a Abraham. En Génesis 26:3-4, Dios le dijo: «Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente». Así, Dios reafirmó el pacto con Isaac, asegurándole que las promesas hechas a su padre Abraham se cumplirían a través de él. Isaac, a su vez, tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. La concepción de estos gemelos fue el resultado de una oración ferviente de Rebeca, quien, debido a su esterilidad, oró a Dios pidiendo que le concediera hijos. Esta oración revela la fe y la dependencia de Rebeca en la soberanía de Dios. Desde su nacimiento, Jacob y Esaú fueron diferentes en muchos aspectos. Jacob, cuyo nombre significa suplantador o el que agarra el talón, mostró una naturaleza competitiva y un deseo de obtener lo que pertenecía a su hermano mayor. Desde el principio,
Jacob no solo luchó físicamente por la primogenitura, sino también en su corazón, deseando tomar el lugar de Esaú en la familia. En Génesis 25:23, Dios le reveló a Rebeca el destino de sus hijos, diciendo: «Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor». Esta profecía no solo indicaba la relación conflictiva entre los dos hermanos, sino también que Jacob, el más joven, sería el elegido para recibir la bendición de la primogenitura. A lo largo de su vida, Jacob luchó por la bendición de su padre, y lo hizo de una manera que involucró engaño. Con la ayuda de su madre Rebeca, Jacob engañó a Isaac, su padre, para recibir la bendición que originalmente estaba destinada a Esaú. Este acto de fraude no solo trajo consecuencias inmediatas, sino que también desató un conflicto familiar profundo. Esaú, enfurecido por el engaño, juró vengarse de Jacob, y su furia fue tal que planeaba matarlo. Como resultado, Jacob tuvo que huir para salvar su vida, y se dirigió a la casa de su tío Labán en Harán, un lugar lejano. En Génesis 27:41 se narra: «Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob». En su huida, Jacob tuvo una experiencia divina que cambiaría su vida para siempre. En un lugar llamado Betel, mientras dormía, tuvo un sueño en el que vio una escalera que llegaba hasta el cielo, con ángeles subiendo y bajando por ella. En ese sueño, Dios le habló, reafirmando su promesa de bendecirlo y darle la tierra que había prometido a Abraham y a Isaac. Esta visión en Betel marcó un momento decisivo en la vida de Jacob, quien entendió que la presencia de Dios lo acompañaría en su camino, a pesar de sus errores y luchas. Este sueño de la escalera, conocido como la escalera de Jacob, simboliza la conexión entre el cielo y la tierra y refleja la fidelidad de Dios a su plan, incluso cuando sus siervos actúan de manera equivocada. Jacob, aunque imperfecto y muchas veces actuando por impulso, experimentó la misericordia y la dirección divina, lo que lo transformó en un hombre que, eventualmente, jugaría un papel crucial en la historia de la nación de Israel. En ese sueño trascendental, Dios reafirmó las promesas que había hecho a Abraham e Isaac, asegurando a Jacob que estaría con él y lo bendeciría en todo momento. En Génesis 28:12-15 se relata: «Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a traer a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Jacob, al recibir esta promesa divina, experimentó un gran consuelo y esperanza en medio de su travesía. Más adelante, en su estancia con su tío Labán en Harán, Jacob se enamoró profundamente de Raquel, la hija menor de Labán, y acordó trabajar 7 años para poder casarse con ella. Sin embargo, Labán, engañoso como él mismo, le dio a su hija mayor, Lea, el lugar de Raquel. Jacob, al darse cuenta del engaño, trabajó otros 7 años para finalmente casarse con Raquel. Este tiempo de trabajo y sacrificio por amor a Raquel refleja la determinación y el compromiso de Jacob, y también es un ejemplo de cómo las dificultades y las pruebas pueden ser superadas con fe y perseverancia. En Génesis 29:20 se narra: así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Jacob y sus 2 esposas, Lea y Raquel, tuvieron 12 hijos,
quienes más tarde se convertirían en los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Después de muchos años al servicio de Labán, Jacob decidió regresar a Canaán. En su camino de regreso, temeroso de encontrarse con Esaú, su hermano, quien aún guardaba rencor por el engaño de Jacob, envió regalos y oraciones con la esperanza de apaciguar la ira de Esaú. En la noche antes del encuentro, Jacob tuvo un encuentro divino. Luchó con un hombre durante toda la noche y al final, este hombre, que resultó ser una manifestación divina, lo bendijo y cambió su nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios. En Génesis 32:28 se narra: y el hombre dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Finalmente, cuando Jacob se encontró con Esaú, descubrió que su hermano lo había perdonado. Este encuentro fue un momento de reconciliación y restauración familiar, mostrando cómo Dios puede sanar las heridas más profundas y restaurar relaciones rotas. En Génesis 33:4 se relata: y Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. Sin embargo, a pesar de esta reconciliación, los desafíos en la vida de Jacob no habían terminado. Su hijo favorito, José, fue vendido como esclavo por sus hermanos celosos y llevado a Egipto. A pesar de las adversidades y la injusticia que sufrió, José se convirtió en un líder poderoso en Egipto, interpretando sueños y gestionando los recursos del país durante una gran hambruna. En Génesis 37:28 se narra: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Durante la hambruna, los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de alimento. Y fue allí donde José, en un acto de perdón y misericordia, se reveló a ellos. Les ofreció su perdón y los invitó a vivir en Egipto, donde serían protegidos y cuidados. En Génesis 50:20, José les dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Con el tiempo, la familia de Jacob creció en número y se convirtió en un pueblo numeroso en Egipto. Sin embargo, después de muchos años, un nuevo faraón ascendió al poder, y al no conocer a José, comenzó a oprimir a los israelitas, forzándolos a trabajar como esclavos. En medio de su sufrimiento, el pueblo clamó a Dios, y Él escuchó sus oraciones. En Éxodo 3:7, Dios dijo a Moisés: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Dios llamó a Moisés, un hombre hebreo criado en la corte del faraón, para liderar a su pueblo fuera de Egipto. A través de Moisés, Dios envió 10 plagas devastadoras sobre Egipto para convencer al faraón de liberar a los israelitas. Finalmente, después de la 10ª plaga, que mató a todos los primogénitos de Egipto, el faraón permitió que los israelitas se fueran. Este evento marcó el comienzo de la liberación de Israel y el cumplimiento de las promesas divinas. Cuando los israelitas escapaban de la opresión egipcia, el faraón, al cambiar de opinión, envió su ejército tras ellos, persiguiéndolos hasta quedar atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo. En ese momento crítico, Dios intervino de manera milagrosa. Extendió su poder a través de Moisés, quien levantó su mano sobre el mar, y con un viento fuerte del este, las aguas se dividieron, permitiendo que los israelitas cruzaran en seco. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas regresaron a su lugar, ahogándolos todos. En Éxodo 14, 21, 22 se narra: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y tornó el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda.
Este milagro no solo fue una muestra del poder de Dios, sino también una señal de su fidelidad hacia el pueblo de Israel, liberándolos de la tiranía egipcia. Después de cruzar el Mar Rojo, los israelitas emprendieron su viaje hacia el monte Sinaí, un lugar donde Dios renovaría su pacto con ellos y les daría los 10 mandamientos. En ese momento, Dios estableció una alianza con su pueblo, lo que formó la base de su relación con él y su identidad como pueblo elegido. En Éxodo 19:5-6 se dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Este pacto significó un llamado a la santidad y a la obediencia, y los 10 mandamientos se convirtieron en la ley fundamental que regiría la vida de los israelitas, guiándolos en su caminar con Dios. Sin embargo, la vida del pueblo de Israel no fue fácil. Y tras la muerte de Moisés, un nuevo líder fue elegido por Dios para guiarlos hacia la conquista de la tierra prometida: Josué. Josué había sido el asistente leal de Moisés, un guerrero valiente, y ahora debía enfrentar una de sus tareas más desafiantes: guiar a los israelitas a través del río Jordán y comenzar la conquista de Canaán. En Josué 1:2-3, Dios le da a Josué un mandato claro: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Esta instrucción no solo era un mandato militar, sino también una promesa de que Dios estaría con ellos, como lo estuvo con Moisés. El cruce del río Jordán fue otro milagro poderoso que recordó a los israelitas el cruce del Mar Rojo. Dios detuvo las aguas del Jordán, permitiendo que el pueblo cruzara por tierra seca. Este evento, al igual que el milagro del Mar Rojo, mostró la intervención directa de Dios en la vida de su pueblo y reafirmó que su presencia los acompañaría en cada paso de su jornada hacia la tierra prometida. Este milagroso cruce del Jordán fortaleció enormemente la fe de los israelitas, consolidando también el liderazgo de Josué ante el pueblo. En Josué 3:17 se narra: Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron firmes en seco, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Este evento no solo demostró el poder de Dios, sino también la autoridad que él había otorgado a Josué para guiar a su pueblo en la conquista de la tierra prometida. La primera gran ciudad que enfrentaron los israelitas en su camino hacia la conquista fue Jericó, una fortaleza imponente con murallas aparentemente indestructibles. Sin embargo, Dios dio instrucciones muy específicas a Josué sobre cómo tomar la ciudad. Los israelitas debían marchar alrededor de Jericó durante 6 días, y en el 7º día, después de que los sacerdotes tocaran las trompetas y el pueblo gritara con fuerza, las murallas de la ciudad cayeron, permitiendo que los israelitas tomaran la ciudad. Este milagro demostró claramente que la victoria venía de Dios, no de la fuerza militar humana. La campaña de conquista continuó con la captura de otras ciudades clave como Hebrón y Debir, y en cada una de ellas Dios instruyó a los israelitas a destruir completamente a los habitantes para evitar que sus prácticas idolátricas influyeran negativamente en el pueblo de Israel. En Josué 10:40 se dice: Y Josué derrotó a todos los reyes de aquella tierra, los montañeses, los del Negev, los de la campiña, los de las laderas de Dor, los del país de los hititas, los de los amorreos, los de los cananeos, los de los perisitas, los de los heveos, los de los jebuseos y todos sus reyes. La destrucción de estas ciudades fue crucial para mantener la pureza religiosa del pueblo de Israel, libre de la influencia de los pueblos cananeos. Después de varias victorias, Josué comenzó a repartir la tierra entre las 12 tribus de Israel, tal como Dios lo había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Cada tribu recibió su herencia, y la tierra fue distribuida por sorteo, garantizando que cada tribu tuviera su porción.
Este acto de distribución era una manifestación de la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas a sus antepasados. En Josué 14:2 se narra: por sorteo se repartió la tierra entre 9 tribus y media, como Jehová lo mandó a Moisés. Aunque los israelitas conquistaron gran parte de Canaán, no expulsaron completamente a todos los habitantes cananeos. Esta desobediencia parcial a las órdenes de Dios tendría repercusiones en el futuro. Los pueblos restantes que habitaron la tierra continuaron influyendo negativamente en los israelitas, llevándolos a la idolatría y al pecado, como se menciona en Jueces 2:3. Por lo cual, ahora yo digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que ellos serán como espinas en vuestros ojos, y sus dioses os serán tropiezo. Con la muerte de Josué y la desaparición de la generación que había conquistado Canaán, comenzó un nuevo capítulo en la historia de Israel, el período de los jueces. Este fue un tiempo de inestabilidad, caracterizado por ciclos repetitivos de apostasía, opresión, clamor a Dios y liberación. Cada vez que el pueblo se apartaba de Dios y caía en la idolatría, sufría bajo la opresión de pueblos enemigos. Sin embargo, Dios levantaba jueces para liberar a Israel, restaurando el orden y guiando al pueblo hacia la obediencia. Este ciclo de fallos y restauraciones reflejaba la necesidad constante de Israel de mantenerse fiel a su pacto con Dios y seguir sus mandamientos. Después de la muerte de Josué y la desaparición de la generación que había conquistado Canaán, los israelitas rápidamente cayeron en la idolatría. Adoraron a los dioses de los pueblos vecinos, lo que provocó la ira de Dios. Esta infidelidad llevó a que Israel fuera oprimido por diversas naciones, las cuales Dios permitió que dominaran al pueblo como castigo por su desobediencia. En Jueces 2:11-12 se narra: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. En su angustia, los israelitas clamaban a Dios por liberación, y en respuesta, Dios levantaba jueces, líderes carismáticos y militares que guiaban al pueblo a la victoria sobre sus opresores y restauraban temporalmente la paz en la nación. En Jueces 2:16 se dice: y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Estos jueces no solo eran líderes espirituales, sino también militares que enfrentaban a los enemigos de Israel con la ayuda divina. Uno de los primeros y más importantes jueces fue Otoniel, quien liberó al pueblo de la opresión de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Otro juez destacado fue Ehud, un juez zurdo que mediante un audaz asesinato liberó a Israel de la opresión de Eglón, rey de Moab. Débora, la única jueza mujer, fue otro líder clave. Junto con Barak, derrotó a Jabín, rey de Canaán, en una victoria decisiva que restauró la paz en Israel. Gedeón, llamado por Dios para liberar a Israel de la opresión de los madianitas, es recordado por derrotar al ejército madianita con un ejército de solo 300 hombres, utilizando una estrategia que fue divinamente inspirada. Jefté, hijo de una mujer rechazada por su familia, también fue llamado por Dios para liderar a Israel contra los amonitas. Sansón, quizás el juez más conocido por su fuerza sobrenatural, luchó contra los filisteos. Aunque fue traicionado por Dalila, en su muerte derribó el templo filisteo, matando a muchos de sus enemigos. Sansón es recordado como un hombre de gran poder, pero también de grandes fallos personales. La historia del establecimiento del reino de Israel marca un capítulo crucial en el Antiguo Testamento, un periodo que abarca desde el fin del tiempo de los jueces hasta el inicio de la monarquía unificada bajo los reyes Saúl, David y Salomón. A través de estos eventos, podemos ver cómo Dios guió a Israel en su transición de una confederación de tribus a una nación unida bajo un gobierno centralizado. Samuel, el último de los jueces, desempeñó un papel crucial en esta transición,
pues fue el que ungió al primer rey de Israel, Saúl, y luego a David, el rey que unificaría las tribus y establecería una dinastía que perduraría a través de los siglos. El establecimiento de la monarquía significó un cambio profundo en la estructura política y social de Israel. Mientras que antes, durante el tiempo de los jueces, Israel era una confederación de tribus autónomas. Bajo los reyes se unificaría como un solo reino bajo un gobierno central. A través de este proceso, vemos cómo Dios, a lo largo de la historia de Israel, usó a individuos y momentos clave para cumplir sus planes para su pueblo elegido. Samuel, un profeta significativo en la historia de Israel, nació como respuesta a las fervientes oraciones de su madre Ana, quien lo dedicó al servicio de Dios desde su nacimiento. Samuel fue criado en el tabernáculo, bajo la tutela del sacerdote Elí. En 1 Samuel 1, 27-28 se relata: Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Samuel, desde joven, se consagró completamente a Dios, y su vida de devoción y obediencia le permitió convertirse en un líder espiritual, militar y judicial destacado de Israel. Su integridad y su firme devoción a Dios le ganaron el respeto y la admiración del pueblo de Israel. Sin embargo, a pesar de la fidelidad de Samuel, los israelitas comenzaron a demandar un rey, deseando ser gobernados como las naciones circundantes, lo que marcó el fin del periodo de los jueces. En 1 Samuel 8:4-5 se narra: Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Esta petición reflejaba el deseo del pueblo de imitar a las naciones paganas, confiando más en un monarca humano que en la dirección divina que habían tenido a través de los jueces. Dios, a pesar de las advertencias sobre las implicaciones y desafíos que traería un rey, accedió a la petición del pueblo. En 1 Samuel 8:7-9, Dios le dice a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos. Aunque Dios advirtió a los israelitas sobre los riesgos de tener un rey, incluyendo la posible opresión y las cargas que traerían, el pueblo insistió en su deseo. En 1 Samuel 8:19-20 se dice: Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijeron: No, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. En respuesta a esta petición, Dios instruyó a Samuel para ungir a Saúl, de la tribu de Benjamín, como el primer rey de Israel. Aunque Samuel expresó sus reservas, Dios lo guió a seguir adelante con esta elección. En 1 Samuel 10:1 se relata: Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Saúl comenzó su reinado con éxito, mostrando habilidades de liderazgo valientes y ganándose la confianza del pueblo. Bajo su mando, Israel logró varias victorias militares importantes, consolidando su poder y la unidad del pueblo frente a sus enemigos. Sin embargo, el reinado de Saúl no sería eterno. Aunque comenzó con fuerza y determinación, a lo largo de su reinado, las decisiones de Saúl comenzaron a revelar su falta de obediencia total a Dios, lo que eventualmente llevaría a su rechazo por parte de Dios y a la elevación de David como el rey prometido. A pesar de los logros iniciales de Saúl, como la victoria sobre los amonitas y los filisteos, su reinado fue marcado por desobediencia a Dios, lo que finalmente llevó a su rechazo como rey. En 1 Samuel 13:14, Samuel confrontó a Saúl diciendo: Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios,
que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Esta desobediencia resultó en la elección de un nuevo rey para Israel, uno que sería más conforme al corazón de Dios. Dios envió a Samuel a la casa de Isaí en Belén para ungir al nuevo rey, y el elegido fue David, el hijo más joven de Isaí, quien en ese momento era un humilde pastor de ovejas. Aunque no era el mayor ni el más impresionante físicamente, Dios vio en David un corazón puro y obediente. En 1 Samuel 16:7 se relata: Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Este versículo resalta una de las características más importantes de David: su corazón recto y dispuesto a seguir la voluntad de Dios, independientemente de su apariencia o estatus. David ganó prominencia cuando enfrentó y derrotó al gigante filisteo Goliat, usando solo una honda y una piedra, lo que demostró su extraordinaria fe y valentía. En 1 Samuel 17:45-47 se narra: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Este acto heroico no solo hizo que David fuera muy popular entre los israelitas, sino que también despertó los celos de Saúl, quien, temeroso de perder su poder, intentó matar a David en varias ocasiones. A pesar de esto, David siempre respetó la unción de Saúl como rey y se negó a levantar su mano contra él. Este período de persecución mostró la integridad y paciencia de David. En 1 Samuel 24:10, David expresa: He aquí, hoy han visto tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: No extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Este acto de misericordia por parte de David muestra su profundo respeto por la voluntad de Dios, incluso cuando estaba siendo injustamente perseguido. Tras la muerte de Saúl en batalla, David fue proclamado rey de Judá y más tarde de todo Israel. En 2 Samuel 5:3 se narra: Vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Dios, y ungieron a David por rey sobre Israel. David unificó las tribus de Israel, estableciendo Jerusalén como la capital del reino y trasladando allí el arca del pacto, lo que simbolizaba la unión política y espiritual de la nación. David fue un rey guerrero, extendiendo las fronteras de Israel a través de diversas victorias militares, pero su vida también estuvo marcada por fallos significativos. Uno de los pecados más graves que cometió fue con Betsabé, la esposa de Urías, a quien adulteró y luego mandó matar para cubrir su pecado. En 2 Samuel 12:9-10, el profeta Natán confrontó a David diciendo: ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Este pecado trajo consecuencias profundas para David y su familia, incluidas divisiones internas y la muerte de su hijo como resultado de la disciplina divina. A pesar de sus fallos, la vida de David demuestra cómo, a pesar de las fallas humanas,
Dios puede usar a personas conforme a su corazón para cumplir sus planes, y cómo el arrepentimiento genuino puede restaurar la relación con Dios. David es recordado no solo por sus victorias y sabiduría, sino también por su arrepentimiento y devoción renovada a Dios, lo que lo convierte en un modelo de fe y obediencia a lo largo de la historia bíblica. Salomón, hijo de David y Betsabé, ascendió al trono de Israel tras la muerte de su padre. Conocido por su sabiduría, Salomón pidió a Dios entendimiento para gobernar a su pueblo, y Dios le concedió no solo sabiduría, sino también riqueza y honor. En 1 Reyes 3, 9, 12 se narra: «Da, pues, a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande?». Esta petición agradó a Dios, quien le respondió: «Por cuanto has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú». Uno de los mayores logros de Salomón fue la construcción del templo en Jerusalén, un lugar sagrado para la adoración de Dios y los sacrificios. Este templo se convirtió en el centro religioso y espiritual de Israel. En 1 Reyes 6:1 se narra: «En el año 480 después que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, en el 4º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el 2º mes, comenzó él a edificar la casa de Jehová». Este proyecto monumental simbolizó la relación especial de Israel con Dios y se convirtió en el lugar donde el pueblo podía reunirse para honrar y adorar a su Creador. Durante el reinado de Salomón, Israel experimentó un periodo de gran prosperidad. El comercio floreció y la influencia internacional de Israel alcanzó nuevas alturas, pues Salomón estableció alianzas con otros reinos poderosos. Sin embargo, a pesar de estos logros, Salomón también cometió errores significativos. Uno de sus fallos más graves fue tomar muchas esposas extranjeras, lo que lo llevó a la idolatría. La influencia de estas esposas extranjeras y sus dioses ajenos hizo que Salomón se apartara de la fidelidad exclusiva a Dios, lo que causó la decadencia espiritual de Israel. Esta desobediencia de Salomón preparó el escenario para las dificultades futuras de la nación. A pesar de la gran sabiduría y bendición que Salomón recibió de Dios, sus decisiones personales contribuyeron al declive espiritual de Israel, lo que a la larga provocó una división en el reino y una serie de problemas que afectarían a las generaciones siguientes. La idolatría introducida por las esposas extranjeras fue uno de los factores que preparó el camino para la futura caída del Reino Unido de Israel, que se dividiría en el reinado de su hijo Roboam. La división del reino de Israel, que ocurrió después de la muerte de Salomón, fue el resultado directo de la desobediencia de Salomón y las políticas opresivas implementadas por su hijo Roboam. En 1 Reyes 11:4 se relata: «Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de David su padre». Esta inclinación de Salomón hacia la idolatría, influenciado por sus muchas esposas extranjeras, resultó en la pérdida de la unidad que había caracterizado al reino de Israel bajo su liderazgo. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam ascendió al trono. Sin embargo, Roboam no mostró la sabiduría de su padre. Al negarse a aliviar la pesada carga tributaria que Salomón había impuesto sobre el pueblo, provocó una rebelión. Las 10 tribus del norte, descontentas con el trato, se separaron y eligieron a Jeroboam como su rey. En 1 Reyes 12:16 se narra: «Cuando todo Israel vio que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David?
David. No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora, David, a tu casa. Y el pueblo de Israel se fue a sus tiendas. Sí, el reino se dividió en dos. El reino del norte, conocido como Israel, con su capital en Samaria, y el reino del sur, conocido como Judá, con Jerusalén como su capital. El reino del norte, Israel, tuvo una sucesión de reyes que, en su mayoría, llevaron al pueblo a la idolatría y al pecado. Uno de los primeros reyes del reino del norte, Jeroboam, estableció 2 becerros de oro en Betel y Dan para evitar que los israelitas viajaran a Jerusalén para adorar. En 1 Reyes 12, 28, 30 se relata: y habiendo tomado consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: basta ya de subir a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Además, uno de los reyes más notorios de Israel fue Acab, quien, influenciado por su esposa Jezabel, promovió la adoración a Baal y persiguió a los profetas de Dios. En 1 Reyes 16, 30, 31 se narra: y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Acab, con la influencia de Jezabel, no solo permitió la idolatría, sino que activamente la promovió, llevando a Israel aún más lejos de la adoración del Dios verdadero. Este periodo de decadencia espiritual y moral en Israel tuvo consecuencias devastadoras, pues la idolatría se arraigó profundamente en el pueblo. La división del reino marcó el comienzo de un largo periodo de conflicto y apostasía, durante el cual los reinos del norte y del sur lucharon entre sí, y los reyes de Israel, en su mayoría, continuaron apartándose de Dios, llevando al pueblo a su ruina espiritual. El reino del sur, Judá, tuvo algunos reyes piadosos que intentaron reformar el culto y restaurar la relación del pueblo con Dios. Entre estos reyes destacados se encuentra Asa, quien llevó a cabo reformas religiosas significativas, removiendo los ídolos y restaurando la adoración a Dios. En 1 Reyes 15:11 se narra: Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Asa se esforzó por purificar el reino de las influencias idólatras, buscando restaurar la verdadera adoración a Dios en Judá. Más tarde, su hijo Josafat continuó con estas reformas y fortaleció espiritualmente a Judá. En 2 Crónicas 17:3-4 se narra: y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Josafat procuró seguir el camino de su ancestro David, alejándose de la idolatría y enfocándose en la adoración del Dios verdadero. Otro rey destacado de Judá fue Josías, quien durante su reinado redescubrió el libro de la ley y llevó a cabo una reforma radical para restaurar la adoración a Dios y erradicar la idolatría. En 2 Reyes 23:25 se narra: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Josías se destacó por su devoción a Dios y por sus esfuerzos para restaurar la ley de Moisés en Judá. Durante este tiempo, Dios levantó a varios profetas para advertir, exhortar y consolar a su pueblo, desempeñando un papel crucial al llamar a Israel y Judá al arrepentimiento y advertirles de las consecuencias de su pecado. Uno de los profetas más poderosos y temidos fue Elías, quien enfrentó directamente al rey Acab y a su esposa Jezabel. La vida de Elías estuvo marcada por milagros impresionantes, como la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta y el desafío a los profetas de Baal en el monte Carmelo. En 1 Reyes 18:36-39 se narra el desafío entre Elías
Astartas y los profetas de Baal. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Dios, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. En respuesta a la oración de Elías, cayó fuego de Dios del cielo, y consumió el holocausto, la leña, el agua, y todo lo que había alrededor. Este milagro demostró la supremacía de Dios sobre los falsos dioses de Baal y sirvió para llamar al pueblo a regresar a la verdadera adoración. Elías, con su valentía y su fidelidad a Dios, se convirtió en una figura central en la lucha contra la idolatría en Israel, y su vida y ministerio marcaron un punto culminante en la historia de los profetas del Antiguo Testamento. A través de su fidelidad a Dios, Elías no solo desafió a los poderes del reino, sino que también mostró el poder de Dios en acción, instando a la nación a regresar a la verdadera adoración y arrepentirse de su pecado. El profeta Elías, al desafiar a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, demostró el poder de Dios de manera impresionante, cuando el fuego de Dios consumió el holocausto y todo lo que estaba alrededor, incluyendo el agua y las piedras. Viendo este milagro, todo el pueblo se postró ante Dios y proclamó: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Este evento no solo afirmó la supremacía de Jehová sobre Baal, sino que también reafirmó el papel crucial de los profetas de Dios en guiar al pueblo hacia la verdadera adoración. El discípulo de Elías, Eliseo, continuó su ministerio y realizó numerosos milagros. Uno de los más sorprendentes fue la resurrección del hijo de una mujer sunamita. En 2 Reyes 4:32-35 se narra: Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre los ojos del niño y sus manos sobre las manos del niño. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Luego se paseó por la casa de una parte a otra, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Este milagro fue una manifestación del poder divino que obró a través de Eliseo, mostrando que Dios seguía actuando en favor de su pueblo. Isaías, otro gran profeta de Israel, proclamó tanto mensajes de juicio como de esperanza. Entre sus profecías, una de las más importantes fue la predicción de la venida del Mesías. En Isaías 9:6 se narra: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esta profecía no solo habló del futuro rey que restauraría a Israel, sino que también reveló las características divinas del Mesías que vendría a cumplir la voluntad de Dios y traer paz al mundo. Jeremías, conocido como el profeta llorón, advirtió sobre la inminente destrucción de Jerusalén y el exilio a Babilonia. En Jeremías 29:11 se narra: Porque así dijo Jehová: Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. A pesar de las circunstancias difíciles, Jeremías transmitió la esperanza de que Dios tenía planes de restauración y paz para su pueblo, aun cuando enfrentaran el exilio. Ezequiel, quien fue exiliado a Babilonia, también recibió visiones sobre la restauración futura de Israel.
En Ezequiel 36, 24, 27 se narra: y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Estas visiones de restauración no solo hablaban de un regreso físico a la tierra, sino de una transformación espiritual profunda que Dios llevaría a cabo en su pueblo. A través de estos profetas, Dios no solo exhortó a su pueblo a arrepentirse y volverse a Él, sino que también les dio esperanza y promesas de restauración, mostrando que, aunque la disciplina de Dios fuera necesaria, su fidelidad y amor hacia Israel nunca se desvanecerían. El profeta Ezequiel proclamó palabras poderosas de restauración para Israel en medio de su desobediencia. En Ezequiel 36, 25, 27, Dios promete purificar a su pueblo. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esta promesa indicaba una transformación radical, no solo externa, sino interna, un cambio en el corazón y en la vida del pueblo, permitiendo que pudieran vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Oseas utilizó su matrimonio con una mujer infiel, Gomer, como una metáfora del amor inquebrantable de Dios por Israel, a pesar de su infidelidad constante. En Oseas 3:1 se narra: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. A través de este acto simbólico, Oseas mostró cómo, a pesar de los constantes fracasos de Israel, Dios seguía amándolos y deseando restaurarlos. Amós, por otro lado, condenó la injusticia social y la hipocresía religiosa de Israel. En Amós 5:24 se declara: pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Amós abogó por un cambio radical en el corazón del pueblo, llamando a la justicia social y a la verdadera adoración de Dios, lejos de los rituales vacíos y la opresión de los pobres. Miqueas también profetizó sobre el futuro de Israel y la venida del Mesías. En Miqueas 5:2 se narra: pero tú, Belén Efrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía se refería al nacimiento de Jesús en Belén, quien sería el Rey y Salvador de Israel. A pesar de las advertencias de los profetas, tanto Israel como Judá continuaron en su camino de idolatría y desobediencia. Finalmente, Dios permitió que las naciones enemigas conquistaran a su pueblo como juicio por su pecado. El reino del norte, Israel, fue conquistado por los asirios en el año 722 a.C. y sus habitantes fueron llevados al exilio. En Segunda Reyes 17:6 se narra: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Jalá y en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. El reino del sur, Judá, sobrevivió por más tiempo, pero también cayó debido a su pecado. En el año 586 a.C., los babilonios, bajo el liderazgo de Nabucodonosor, conquistaron Jerusalén, destruyeron el templo y llevaron a muchos judíos al exilio en Babilonia. En 2 Reyes 25:8-9 se narra: en el mes quinto, a los 7 días del mes, que era el año 19 del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová,
y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los grandes quemó a fuego. Durante el exilio en Babilonia, los judíos enfrentaron el desafío de mantener su identidad y fe en un entorno pagano. Profetas como Ezequiel y Daniel jugaron un papel crucial en mantener viva la esperanza y la fe del pueblo. En Jeremías 29:11 se narra la promesa de Dios para su pueblo en el exilio. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y esta promesa de restauración y esperanza se convirtió en un consuelo para los exiliados. Después de 70 años en el exilio, Dios movió el corazón de Ciro, rey de Persia, para permitir que los judíos regresaran a su tierra y reconstruyeran el templo. Este decreto marcó el inicio del retorno y la restauración de Jerusalén. En Esdras 1:1-2 se narra: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar por todo su reino y también por escrito, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Este evento marcó el comienzo de la restauración física y espiritual de Israel, cumpliendo las promesas de Dios de restauración a su pueblo. El regreso del pueblo de Israel del exilio en Babilonia comenzó con un decreto de Ciro, el rey de Persia, quien, al ser movido por Dios, permitió que los judíos regresaran a Jerusalén para reconstruir el templo. En Esdras 1:1-2 se relata: así dice Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Este decreto de Ciro no solo permitió el regreso de los exiliados, sino que también reafirmó la soberanía de Dios sobre todas las naciones. Bajo el liderazgo de Zorobabel, descendiente de David, y Jesúa, el sumo sacerdote, los primeros exiliados comenzaron la reconstrucción del templo. A pesar de enfrentar oposición y dificultades, como el sabotaje por parte de los pueblos vecinos, perseveraron y completaron la obra en el año 516 a.C. En Esdras 6:14-15 se narra: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Iddo. Edificaron pues y terminaron por mandato del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Y esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. La finalización del templo fue un momento crucial, simbolizando no solo la restauración del lugar de adoración, sino también el restablecimiento de la relación del pueblo con Dios. Con la reconstrucción del templo, los judíos también renovaron su compromiso con Dios y su pacto. Bajo el liderazgo de Esdras hubo un renacimiento espiritual, con un retorno a la observancia de la ley de Dios. En Esdras 7:10 se narra: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras desempeñó un papel fundamental en la reforma espiritual de Israel, guiando al pueblo en la restauración de su fe y obediencia a la ley divina. Más tarde, Nehemías, un judío que servía como copero del rey Artajerjes de Persia, recibió permiso para regresar a Jerusalén y reconstruir las murallas de la ciudad. Esta tarea no solo restauró la seguridad física de Jerusalén, sino que también renovó la identidad nacional y espiritual del pueblo. En Nehemías 2:17 se narra: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta,
y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. La reconstrucción de las murallas fue un símbolo de restauración, seguridad y unidad para el pueblo de Israel. La dedicación de las murallas de Jerusalén fue un momento de gran celebración y avivamiento espiritual. Nehemías y Esdras, como líderes espirituales, guiaron al pueblo en una renovación del pacto con Dios, comprometiéndose a seguir sus leyes y vivir en santidad. En Nehemías 8:8 se narra: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Este acto de leer y entender la ley de Dios marcó el regreso a una vida conforme a la voluntad divina, desde la creación del mundo hasta el regreso del exilio, consolidando el regreso y la restauración del pueblo de Israel a su tierra y su fe. La historia del Antiguo Testamento, marcada por el exilio y el regreso, es una narrativa profunda de arrepentimiento, restauración y fidelidad a Dios. Los profetas, los líderes como Esdras y Nehemías, y el pueblo de Israel mismo, experimentaron la bondad y la disciplina de Dios, pero también su fidelidad en cumplir las promesas de restauración, revelando el compromiso continuo de Dios con su pueblo a lo largo de la historia. A su pueblo tras el exilio es el mismo Dios que sigue obrando en nuestras vidas hoy. Su fidelidad, justicia y misericordia no tienen fecha de caducidad y nos ofrecen consuelo en momentos de dificultad. A lo largo de la historia del Antiguo Testamento, desde los patriarcas hasta los profetas, Dios no solo demostró su amor y su deseo de redimir a la humanidad, sino que también nos mostró que su plan redentor se cumple de manera perfecta, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. La historia de Israel, marcada por altibajos, nos enseña valiosas lecciones que van más allá de los eventos históricos. Nos recuerda la importancia de la obediencia a Dios, de confiar en sus promesas y de la necesidad de arrepentirnos y volver a Él cuando nos desviamos del camino. Nos enseña que, aunque los humanos fracasan y enfrentan pruebas, Dios sigue siendo soberano y su plan siempre se cumple. Estas historias, aunque antiguas, siguen siendo relevantes hoy, ya que nos invitan a vivir según los principios que Dios estableció, a confiar en su voluntad y a buscar vivir en santidad. Además, la historia del Antiguo Testamento no solo nos enseña sobre lo que ocurrió en el pasado, sino que también nos señala hacia el futuro, anticipando la venida del Mesías, Jesucristo, quien completará el plan redentor de Dios. La venida de Cristo es la culminación de todas las promesas de restauración y redención que comenzaron en el Antiguo Testamento. Nos anima a vivir con la esperanza de la completa redención que Él traerá cuando establezca su reino eterno. Al reflexionar sobre la fidelidad de Dios a lo largo de la historia, podemos encontrar fortaleza para enfrentar nuestras propias pruebas. Sabemos que el mismo Dios que guió a Abraham, salvó a Noé, liberó a Israel de Egipto y restauró a su pueblo tras el exilio, es el mismo Dios que nos acompaña hoy. Esta certeza nos llena de esperanza y nos invita a confiar plenamente en su capacidad para guiarnos, restaurarnos y cumplir sus promesas en nuestras vidas. La historia del Antiguo Testamento es una poderosa narrativa de fe, redención y esperanza. A través de los relatos de los patriarcas, los jueces, los reyes y los profetas, podemos ver el carácter de Dios y su plan eterno para la humanidad. A lo largo de estos episodios, Dios muestra su fidelidad, su justicia y, sobre todo, su amor inquebrantable hacia su pueblo. Aunque en muchas ocasiones el pueblo de Israel cayó en la desobediencia y la idolatría, Dios nunca dejó de guiarlos, de restaurarlos y de cumplir su propósito redentor. Al estudiar estas historias, somos llamados a vivir en obediencia,
a confiar en las promesas de Dios y a esperar con esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo, quien es la culminación de ese plan redentor. Estas enseñanzas del Antiguo Testamento nos desafían a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, a ser conscientes de que su amor por nosotros es eterno y que Él sigue guiándonos hoy con su gracia. Ahora, te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad. Juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar consuelo, dirección y fortaleza en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta abajo cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad y cómo las antiguas lecciones de fe pueden aplicarse a nuestra vida moderna. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias antiguas de fe una luz para el camino de hoy. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga abundantemente.